Buenas, tenemos aquí esto es un Ford Fiesta, es un Ford Fiesta del 95, un 1.1 monopunto. Ha tenido aquí un percance, ha roto el escape. Aquí estaría el resto del escape, sería así. Al final por el agua que se queda en el escape, pues bueno, ya veis que está por dentro. Pues ha corroído todo y al final lo acaba rompiendo y se ha quedado el escape. Entonces ahora lo tenemos que cambiar, tenemos que soltar esta abrazadera que está súper agarrada, sacar este trozo. Aquí. Tenemos aquí el escape nuevo que nos va a ir ahí. ¿Vale? Entonces, como digo, vamos a empezar echando un poco de aceite aquí, soltamos esta abrazadera y sacamos esta pieza. ¿Vale? Venga, ahí. Doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Tenemos el escape cambiado. Bueno, hemos cambiado el silenciador trasero, hemos cambiado la brida y hemos cambiado la goma también, que se nos habían roto. Y bueno, la brida yo siempre la suelo cambiar, porque bueno, esta no ha salido mal, pero muchas veces está tan oxidada que al soltarla se parte. Nos ha quedado bastante preto. Si habéis visto cuando lo he soltado, el otro escape está bastante comido, nos tocará cambiarlo. Y siempre antes de montar el nuevo se le da una pasta de escapes para que selle mejor y para que luego cuando lo vayamos a soltar se suelte bien, porque si no se oxida uno contra el otro y es imposible soltarlo. Pues bueno, nuestro escape ya está cambiado, el coche ahora lo probaremos, funcionará bien y eso, trabajo hecho. Venga, hasta otra.